Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Hoy venimos con una noticia que prepárense. Porque si siguen de cerca el mundo de las telenovelas turcas y las estrellas que están conquistando el corazón de medio mundo, esta información les va a volar la cabeza. Tenemos un notición, un auténtico bombazo, y es que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos. Sí, han leído bien. Juntos. En el mismo hotel. En Milán. Y créanme, la expectación es máxima. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans incondicionales de estas dos figuras. Can Yaman, el galán que nos robó el aliento en series como Erkencikus y Dolunay, y Demet Özdemir, la encantadora protagonista de Erkencikus y Doğduğun Kaderindir. Su química en pantalla fue tan explosiva que conquistó a millones. Y ahora el simple hecho de que sus caminos se hayan cruzado físicamente, y nada menos que en una ciudad tan romántica y cosmopolita como Milán, ha desatado una ola de especulaciones y entusiasmo que no podemos ignorar. Antes de meternos de lleno en los detalles jugosos, y para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, les invito, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a este canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y créanme, con lo que está cayendo, no querrán perderse nada. Así que volvamos a Milán. La noticia ha saltado como una chispa en un polvorín. Diversos medios y portales de noticias del corazón en Turquía y en Italia han empezado a hacerse eco de esta coincidencia. Y cuando hablamos de coincidencia, en este mundillo, a veces se esconden mucho más. Según los rumores y los avistamientos, Can Yaman y Demet Özdemir se habrían alojado en el mismo hotel de lujo en Milán. Imagínense la escena. Dos de las estrellas turcas más reconocidas a nivel internacional, compartiendo techo, aunque sea en edificios separados o en diferentes plantas, claro está, pero el hecho de estar bajo el mismo paraguas es digno de análisis. ¿Qué podría significar esto? Las teorías son muchas y muy variadas. Por un lado, tenemos a los más optimistas, los shippers por excelencia, que sueñan con una reconciliación o, quién sabe, un nuevo capítulo en su relación. Recordemos que Can y Demet vivieron un romance bastante mediático hace un tiempo, una relación que capturó la atención de todos sus seguidores. Aunque terminaron, la conexión que mostraron en Erkencikus dejó una huella imborrable en la audiencia, y muchos guardan la esperanza de que resurja la magia. La química entre ellos en Erkencikus era tan palpable, tan electrizante, que para muchos espectadores la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo ello alimentó la ilusión de un amor que iba más allá de los guiones. Y ahora esa ilusión, avivada por la noticia de su estancia en el mismo hotel, se reaviva con fuerza. Los fans más románticos ya están tejiendo escenarios dignos de una película. Un encuentro fortuito en el desayuno, una conversación casual en el bar del hotel, un cruce de miradas cargado de significado. Las posibilidades son infinitas cuando se trata de la imaginación desbordada de los seguidores. Por otro lado, también hay que ser realistas y considerar las posibilidades profesionales. Milán es una capital de la moda y el diseño, un centro neurálgico para muchos eventos internacionales. Podría ser que ambos asistieran a algún evento de moda, una presentación, o incluso estuvieran trabajando en proyectos paralelos en la misma ciudad. Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy activo en Italia, participando en eventos y promocionando su imagen. Su participación en producciones italianas y su creciente popularidad en el país lo convierten en un habitual de eventos de este calibre. Demet Özdemir, por su parte, también tiene una carrera en ascenso y podría estar explorando nuevas oportunidades internacionales, buscando expandir su alcance más allá de Turquía. Milán, con su prestigio y sus conexiones en la industria del entretenimiento y la moda, sería un lugar ideal para este tipo de movimientos profesionales. Podríamos estar ante la coincidencia de agendas de dos artistas que buscan el mismo tipo de visibilidad o que están en negociaciones para proyectos similares. Quizás ambos estaban invitados a la misma gala benéfica, a la presentación de una nueva colección de moda, o incluso a una reunión de ejecutivos de alguna productora interesada en contar con su talento. Sin embargo, la clave aquí es el mismo hotel. Esto no es solo un encuentro casual en la calle. Estar en el mismo lugar de hospedaje aumenta las probabilidades de interacción, de encuentros, de cruces fortuitos, o quizás no tan fortuitos. Los paparazzi, como siempre, están alerta.
Y aunque todavía no hay fotos confirmadas de ellos juntos dentro del hotel, el simple hecho de que se haya rumoreado su presencia simultánea ha encendido todas las alarmas. Un hotel de lujo en una ciudad como Milán suele ser un imán para las celebridades, un lugar discreto pero concurrido donde, a menudo, los caminos de las estrellas se cruzan. El hecho de que tanto Khan como Demet hayan elegido el mismo establecimiento, y además en el mismo periodo de tiempo, es, como mínimo, una coincidencia bastante llamativa. Los rumores a menudo nacen de pequeños detalles: un empleado del hotel que los reconoce, otro huésped que los ve en el lobby, una publicación en redes sociales que insinúa su presencia en el mismo lugar. Estos fragmentos de información, al unirse, crean una narrativa que, aunque no confirmada, es lo suficientemente intrigante como para capturar la atención de miles de personas. ¿Se cruzaron en el lobby? ¿Compartieron un ascensor? ¿Quizás coincidieron en el desayuno? Estas son las preguntas que rondan la cabeza de los fans y de los medios. Es la magia del misterio, ¿verdad? La incertidumbre es lo que alimenta la conversación. Imaginen la tensión, la expectación. ¿Se saludaron? ¿Se evitaron? ¿Hubo alguna mirada cómplice? La mente humana es propensa a llenar los vacíos con las narrativas más interesantes, y en este caso, las posibilidades son abundantes. Podríamos estar ante un saludo cordial y profesional, un incómodo encuentro, o incluso un momento de reconexión. Cada uno de estos escenarios genera un torrente de reacciones y análisis entre los seguidores. La ausencia de pruebas concretas, lejos de decepcionar, potencia la especulación y el debate. Además, pensemos en la influencia de estas dos estrellas. Khan Yaman ha demostrado ser un fenómeno de masas, con una legión de seguidores que lo adoran y que lo acompañan en cada uno de sus proyectos. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un ícono global. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz con un talento indiscutible y una proyección internacional cada vez mayor. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles y ha conquistado al público con su dulzura y su profesionalismo. Su posible coincidencia en Milán no es un detalle menor, es un evento que puede generar titulares y mantener viva la conversación sobre sus vidas personales y profesionales. La expectación generada por sus carreras individuales se multiplica exponencialmente cuando sus nombres se asocian en una misma noticia, especialmente si esa asociación implica una cercanía física. Los detalles que han trascendido son escasos pero suficientes para avivar la llama. Se habla de que ambos estaban en Milán en fechas relativamente cercanas, y que la información provino de fuentes internas o de otros huéspedes que quizás se cruzaron con ellos. A veces son los pequeños detalles los que nos dan pistas. Un comentario en redes sociales, una historia de Instagram que parece coincidir, una foto de un lugar específico que ambos podrían haber visitado. La investigación es constante. Los fans se han convertido en detectives analizando cada publicación, cada like, cada mención, en busca de cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir los rumores. Es un juego fascinante de pistas y deducciones, donde la imaginación juega un papel fundamental. Personalmente me encanta este tipo de noticias. Nos permiten soñar un poco, imaginar posibilidades. La conexión que tenían en pantalla era innegable, y es difícil para muchos fans desligarse de esa química. Verlos juntos, aunque sea en el mismo espacio físico, reabre la puerta a esa fantasía. ¿Será que el destino los está volviendo a unir? ¿O es simplemente una coincidencia de agendas? La verdad es que, independientemente de la explicación, el hecho de que sus nombres vuelvan a sonar juntos es motivo de celebración para muchos. La nostalgia por Erkenci y la esperanza de que la magia entre ellos pueda renacer son sentimientos poderosos que mueven a la audiencia. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial o imágenes claras, todo esto entra en el terreno de la especulación. Pero, ¿acaso no es eso lo más divertido? El juego de las adivinanzas, el análisis de cada mínima pista. Es lo que mantiene la emoción en este tipo de historias. Y sinceramente la posibilidad de que haya algo más que una simple coincidencia entre Khan Yaman y Demet Özdemir es un bombazo, que todos estábamos esperando escuchar. La especulación es parte intrínseca del entretenimiento y, en el caso de figuras tan populares, se convierte en un motor de conversación y engagement. Consideremos el impacto que tendría para ellos también. Si se trata de algo profesional, podría ser una colaboración futura, un proyecto conjunto que uniría de nuevo a dos de los talentos turcos más demandados.
Una nueva telenovela, una película, o incluso una campaña publicitaria conjunta, serían noticias de gran alcance que sin duda generarían un enorme interés. Si por el contrario se trata de algo más personal, bueno, eso ya sería un giro de guión que nos dejaría a todos con la boca abierta. Un AREC. Conciliación, un nuevo romance, serían titulares que darían la vuelta al mundo y que alimentarían la fantasía de los seguidores durante mucho tiempo. Además, Milán, ¿qué escenario? Una ciudad que evoca elegancia, romance, moda. Es el lugar perfecto para que dos estrellas como ellos brillen. Si realmente se encontraron, sería en un restaurante exclusivo, en una galería de arte, o simplemente en los pasillos del hotel. Los fans imaginan escenarios dignos de una película romántica, y es difícil culparlos. La belleza y el encanto de Milán, combinados con la presencia de dos de las figuras más atractivas del panorama turco, crean un telón de fondo perfecto para cualquier tipo de encuentro. Las calles adoquinadas, los canales románticos, las boutiques de lujo, todo contribuye a la atmósfera de ensueño que los seguidores proyectan sobre este posible encuentro. Hemos visto cómo muchas celebridades coinciden en eventos internacionales, y a veces, de esas coincidencias surgen amistades, colaboraciones o incluso relaciones. El mundo del espectáculo es así, un entramado de conexiones, oportunidades y, por qué no decirlo, un poco de magia. Es un ecosistema donde las casualidades pueden transformarse en momentos cruciales. La industria del entretenimiento se basa en gran medida en la interacción, la colaboración y a veces, en la chispa inesperada que surge entre dos personas. La forma en que se ha difundido la noticia, principalmente a través de redes sociales y portales de noticias de entretenimiento, demuestra la gran expectación que generan Can Yaman y Demet Özdemir por separado, y aún más juntos. La comunidad de fans está en ebullición, analizando cada hilo de información, comparando fechas, lugares e intentando descifrar el misterio. El poder de las redes sociales para amplificar y difundir este tipo de noticias es innegable, convirtiendo a los fans en los principales agentes de difusión y especulación. Y aquí estamos nosotros para traerles la información, para analizarla juntos, y para compartir la emoción de esta posible reunión. ¿Coincidencia? Nuevo comienzo. Todavía no lo sabemos, pero la sola posibilidad es fascinante. Nuestra labor es mantenerlos informados y ofrecerles un espacio para debatir y compartir sus opiniones. Para ir cerrando este capítulo de misterio y expectación, podemos resumir que la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y sus seguidores es la supuesta coincidencia de Can Yaman y Demet Özdemir en el mismo hotel de lujo en Milán. Si bien no hay pruebas fotográficas definitivas, los rumores han sido lo suficientemente fuertes como para desatacar una ola de especulaciones sobre las razones de este encuentro, desde posibilidades profesionales hasta la esperada resurrección de un romance pasado. La industria del entretenimiento vive de estos rumores y especulaciones, y en este caso, tenemos todos los ingredientes para un auténtico fenómeno mediático. La verdad es que sea cual sea el motivo, la presencia de estas dos estrellas juntas en la misma ciudad, y en el mismo hotel, es un evento digno de destacar. Nos deja con la intriga, con la esperanza y con la imaginación volando. La expectativa es alta, y cada pequeño detalle que surja será analizado al milímetro. Ahora, la pregunta del millón es para ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que es una simple coincidencia o hay algo más detrás? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo, ya sea en la ficción o en algún proyecto especial? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. Su participación activa es lo que da vida a este canal y nos impulsa a seguir buscando la mejor información para ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha mantenido pegados a la pantalla con esta intrigante noticia, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Can y Demet, para que nadie se pierda este bombazo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Activen la campanita y únanse a nuestra comunidad para estar siempre al día de todas las novedades. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con más revelaciones. Hasta la próxima.